El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta ante la Comisión de Economía de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. El título que le dice, la presentación que le hice a Rolando es para meterle presión en la charla. Con él vamos a charlar en la jornada del día de hoy, donde los argentinos queremos saber de todo y también nos gusta saber de números, porque es algo que nos toca en el día a día. Rolando, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Te gustó así la presentación, título, todo? Me parece muy rimbombante, pero está bien. ¿Está bien? Bueno, arrancamos hoy el programa hablando de números, con los datos que dio a conocer el INDEC, 8,8%. 289,4 la inflación interanual. No, pero no me des tres cifras, por No. favor. Bueno, José. No Y me des tres redondeó, yo soy el porque hay una mensajero. coma y redondeó. 289,4 la interanual, 65% el acumulado en el primer cuatrimestre. Cuando nos golpea el bolsillo, bueno, hubo ya problemas históricos con el INDEC, pero cuando nos golpea el bolsillo todo nos parece como que los números no son reales. ¿Cuánto hay de esa creencia popular de no están bien esos números, esos datos? No, a ver, esto es una técnica, digamos, para medir cuál es el índice general, ¿no es cierto? Basado en una canasta, es una técnica común, sí. Que obviamente indica una tendencia. Obviamente después la particularidad o la situación de cada uno, no sé, si vos consumís algo que está fuera, digamos, de esa proporción que está dentro de lo que es la canasta familiar, por supuesto vos vas a tener otra, digamos, otra sensación de la inflación. Puede ser que el tema servicios y que nos impacta a todos y que todos consumimos sí o sí, Claro. haya estado tan alto, por ejemplo. Por un lado, por eso, digamos, por un lado están las particularidades, por otro lado esto es un índice general, que va midiendo, como te decía, una tendencia. Ahora, ¿cómo está constituido ese índice? Como te decía, una canasta familiar en donde habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la inflación núcleo. La inflación núcleo, que es sacarle todo lo que es digamos, la variación de precio de aquellos servicios que se llaman los bienes regulados. La energía eléctrica, el gas, el agua. Eso se lo saca, y algunos que son muy estacionales, por ejemplo, el costo de la educación, que no sé, los útiles para la escuela Siempre. en marzo siempre se disparan, Claro. que son cuestiones estacionales. Entonces, si uno le saca eso, empieza a medir lo que es la inflación núcleo, en donde el principal componente, podríamos decir, que puede ser los alimentos. Entonces, ahí donde empiezan a digamos, un poco para separar y ver cuánto influye el caso, por ejemplo, de la energía, que bueno, vimos ahora, digamos, el 8,8, decimos, bueno, ahora en alimentos fue más o menos el 6, algo, pero en todo lo que era energía y algunos otros servicios, Arriba de 35%. Claro. Entonces, bueno, pero en promedio, y en base, como este es un promedio ponderado, digamos, de cuánto pesa en esa canasta, bueno, da un 8,8. Pero por supuesto, si vos lo que más, digamos, te influye en tu presupuesto es la luz, y te va a parecer de que el 8,8 no es real. Un comercio, por ejemplo. Claro. Pensando en números Claro, estrictamente de un comercio, claro, una pyme, ¿no? Claro, por ahí, no sé, se te va lo acá de la radio, y bueno, y capaz que la factura venía 100 y ahora te vino 300, ¿viste? Una cosa así. Entonces te va a parecer, digamos, diferente. Pero sí es una técnica que lo que puede medir es una tendencia. Y en este caso, ¿qué es lo que te está reflejando? Una tendencia a la baja. Lo que yo siempre digo, tengamos en cuenta de que sigue siendo una inflación altísima, totalmente anormal. Debemos estar tranquilamente, no sé, en el primero o segundo. Sí, la más alta del mundo, según. A ver, seguramente. por estos datos que teníamos. Seguramente. Es una situación totalmente anormal, en donde la inflación tal vez es el flagelo más duro, podríamos decir, de lo que es la economía. Eso es lo que te va a indicar el nivel de pobreza después. Cuanto más inflación, más pobreza. Así. ¿Se puede festejar como un gol? Porque así lo hizo el presidente de la Nación ayer. A ver, saquemos un poco, digamos, esas apreciaciones de que esto es un festejo. Lo que uno puede decir de que están en la buena dirección.
Obviamente que seguimos en una tasa altísima. 8,8, como te vuelvo a repetir, es altísimo. Estamos hablando de 65% de lo que van estos 4 meses. Pero sí podemos festejar de que por primera vez están dando, digamos, resultado las políticas. Acá esto es consecuencia de una política monetaria y fiscal. Esto es de manual. Esto no es un invento ni de Milei, ni de Caputo, nada. Simplemente están aplicando lo que dice la técnica y digamos... ortodoxia pura. Ortodoxia pura. Es la teoría económica, te dice, acá, si vos querés terminar con la inflación, tenés que atacar por el flanco fiscal y el flanco monetario. ¿Qué es esto, digamos? Por un lado está la cuestión fiscal, que es esto de gastar más, el famoso déficit fiscal, de que gastamos más de lo que recauda el Estado, ¿no es cierto? No sé, gasta 150 y resulta que recauda 100, para decir un número, ¿cierto? Ese faltante hay que cubrirlo con algo, perdón. Un país normal, ¿qué es lo que hace? Toma deuda si es una cuestión coyuntural, en donde tuvo alguna circunstancia X, y bueno, le faltó plata, toma una deuda y después la paga, digamos. Eso sería lo normal. La otra es incrementar impuestos. Aumentás la presión tributaria para poder cubrir esa diferencia que te está faltando. Ahora, cuando vos estás, digamos, con una presión tributaria ya alta, no podés seguir aumentando esa presión tributaria, porque justamente la consecuencia va a ser inversa, vas a recaudar menos. Claro. Se llama la teoría de Laffer en economía. Y después el endeudamiento. Ahora, cuando nadie te presta porque incumpliste absolutamente todos los pagos, lo único que te queda es la emisión monetaria. La emisión monetaria es falsificar plata. Así de sencillo. Digamos, tenemos una maquinita y le entramos a esto, como que yo siempre lo pongo, hago un parangón, digamos, es como que nosotros agarramos una chequera y entramos a librar, empezamos a consumir con cheques sin fondo, que después no tienen respaldo. Bueno, eso es lo que vino haciendo... No sé, históricamente, más allá del gobierno que estuvo, el presidente que estuvo, vinimos haciendo durante muchos años, financiando con dinero falso, dinero que no tiene respaldo. Entonces, la consecuencia es la inflación. En la economía, digamos, tiene que existir un equilibrio entre lo que vos producís y la cantidad de dinero. Si vos emitís más dinero y la producción sigue lo mismo, lo que pasa es inflación, así de simple. Entonces, eso es lo que hoy atacó el gobierno por la parte fiscal, y por la parte monetaria cortar la emisión monetaria. Ahora, ahí en el medio tenés, digamos, diferentes aristas y miradas, porque en el recorte que hace Nación, digamos, ahí ya hay un análisis más político, si se quiere, o hasta ideológico, si se quiere, ¿no? Porque si yo le recorto y voy a licuarle a los jubilados, pero después sigo beneficiando a determinado sector empresario con prebendas impositivas, y es como una mirada de ¿en serio van encaminados? ¿O a costa de qué la inflación de un 8,8%, no? A ver, como decir, digamos, todo esto, después, por supuesto, la economía siempre va de la mano de la política, y empiezan las discusiones, empieza, digamos, la apreciación filosófica, podríamos decir. Habrán escuchado hablar de la famosa licuadora y motosierra. Sí. La licuadora es lo que vos decís. Mirá, acá vamos a empezar para decirlo en criollo, cepillarle el ingreso a los jubilados. ¿Cómo lo licuás? Es decir, bueno, la inflación fue el 65, pero el incremento que tuvieron los jubilados en lo que va del año fue el 50. Entonces le licuaste, digamos, ahí donde como que le depreciaste toda la jubilación. Ahora hay que ser realista. Vamos a sacar el tema todavía, lo de que vos decías de la parte empresaria, digamos, las prebendas y toda esa historia. Siendo realista, nosotros tenemos un sistema pésimo de jubilación, pésimo. Hemos renegado y hemos cuestionado mucho el sistema de capitalización, que eran las famosas AFJP, y optamos socialmente, digamos, políticamente, quisimos el sistema de reparto. Sí. Como la palabra lo dice, es reparto. Lo que entra se reparte. Así de sencillo. ¿De qué
qué se nutre ese fondo, digamos, que se reparte? De los aportes de la clase activa. Nosotros que estamos activos, digamos, que seguimos aportando, bueno, con eso es lo que vos financiás la jubilación de los pasivos, digamos, de los que ya no trabajan. Ahora, si tenemos una población, una fuerza laboral en donde el 50%, según los cálculos, 40%, está en negro, son personas que no aportan. Si además el salario está deprimido y tenemos salarios promedio, creo que debe ser uno de los salarios más bajos de Latinoamérica, estamos actualmente, cuando históricamente éramos de los salarios más altos de Latinoamérica. Y bueno, el aporte se hace en proporción a ese salario. También se disminuye ese fondo, digamos, que distribuimos a los jubilados. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto. Entonces, van a obtener menos, digamos, una jubilación más deprimida. Ahora, también en las cuentas fiscales, más o menos un 45%, más o menos, de todo lo que gasta el Estado son jubilaciones. Entonces, cualquier política, esto sin hacer demagogia, digamos, porque acá no podemos sentar y decir, sí, pobrecito los jubilados, todo. Perdieron con todos los gobiernos. En todos los gobiernos. ¿Por qué? Sí. Porque cualquier ajuste, esto a veces la discusión con amigos, y qué sé yo, le digo, yo tengo unos amigos jubilados que vamos por ahí a jugar al golf y empiezan a decir, che, no, pero mirá, le digo, la realidad es que los jubilados van a pagar parte de este ajuste. ¿Por qué? Porque el 45% de ese presupuesto necesariamente algo te van a tener que cepillar. No es discusión económica, sí de fondo, pero también el foco hay que ponerla sobre los empleadores que tienen en negro a estos trabajadores que después no terminan aportando. La responsabilidad va por ese lado y no por el trabajador, digamos, que no tiene la posibilidad de aportar. Cosas, ¿no es cierto? Porque vos decís, bueno, a ver, tenemos un sistema, un mal sistema, es decir, ¿por qué? Porque, a ver, esto es toda una cuestión demográfica, digamos, al aumentar la esperanza de vida, digamos, el jubilado vive más años, entonces necesitas más plata para mantenerlo. Claro. Ahora, la fuerza laboral, la ocupación no crece. ¿Por qué? Porque no hay inversión, porque hay, digamos, el empobrecimiento de la economía. Obviamente hay menos capacidad para poder contribuir a ese jubilado. Lo que vos decís, el tema de que hay empresarios que dicen, mirá, yo te puedo dar trabajo, pero en negro. Porque estamos hablando de un 40%. Estamos hablando de mucha gente que inclusive son cuenta propista, que ni siquiera son empleados. Un poquito más. Sí. Ahí después, bueno, uno puede segmentar, digamos, por geográficamente, toda esa cuestión, pero en general estamos en una situación pésima. Entonces, todo esto va a repercutir, por un lado en los jubilados, por el otro lado en los salarios, digamos, el salario de los empleados públicos. Y también, entonces, todo esto, esa es la famosa... Volviendo al concepto de la licuadora, es tratar de cepillarle un poquito a cada uno para poder cerrar los números. Después viene la famosa motosierra, que dice, bueno, a ver, vamos a cortar gasto, no sé, no transferimos más el subsidio del transporte, el incentivo docente. ¿Por qué? Porque, como dijo el presidente cuando asumió, no hay plata. Esto es la partida doble, digamos, es lo más básico de la contabilidad. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto queda. Ahora, todo eso te lleva a tomar estas medidas que son duras. Estamos en un proceso recesivo. No sé si recordarán cuando ganó la elección o cuando estaba, no sé, ahí en la disputa, vamos a decir. Que habló de deflación. Se empezó a hablar mucho de deflación. Estanflación, exactamente. Sí, estanflación. Estancamiento más inflación. Esto es lo que estamos viviendo. Que es consecuencia de haber hecho muy mal las cosas en economía, y vuelvo a repetir, más allá de quién pasó por el gobierno. Pero porque cuando uno hace digamos, analiza los indicadores y las tendencias, la Argentina está estancada. El último crecimiento fue en el año 2011. Y de ahí tuvimos
Y cuando vos empezás a medir qué es lo que tuvimos 2011, 2023, estamos exactamente en la misma cantidad de producción, digamos, el famoso PBI. Más allá de los movimientos, que por ejemplo en la pandemia hubo una gran caída, después hubo un rebote, pero en promedio, hace 12 años la Argentina no crece. Claro. Y con el agravante de que la población sigue creciendo. Entonces cada vez la torta la tenemos que repartir en más. Entonces nos vamos empobreciendo. Y si a esto le ponemos de que no hay inversiones, no hay crecimiento, después están todo esto lo que vos me decías de estas cuestiones, digamos, de decir, a ver, lo sigo subsidiando a tal empresa. Y bueno, eso ahí ya entra en la discusión de decir qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto, ¿no es cierto? Claro, porque, digamos, ciertas rentabilidades siguen altísimas en la Argentina. Y generalmente son los mismos. Con Cristina, con Macri, con Milei, ganan siempre los mismos una rentabilidad muy alta por encima de la media mundial en la Argentina. Sí. Y esa es la mirada de decir, che, pero van a terminar siempre a la hora de recortar, ahora un docente con el FONID, o que no envíen, aquí nos contaba el ministro de Salud, que no están enviando fondos nacionales para programas de salud. Sí. Están recortando programas, digamos, y en esa mirada la economía se pone muy dura y parece muy fría con esas cuestiones, ¿no? Despedir gente, que no se envían, creo que 3.000 millones, dijo el ministro. Sí, ese 3.000 millones mensuales que no se envían a la provincia para el funcionamiento del sistema de salud pública. Sí. Esa es una parte muy dura, digamos, que la economía tiene que responder con la crudeza de los números, ¿no? Exactamente, vos lo decís. La economía es fría, dura, cruda. Esa es la realidad, porque lo peor que podés hacer cuando tenés que tomar decisiones de política económica es partir de una irrealidad, es decir, de una ilusión. Esto, vuelvo a decir, esto es la partida doble, es así, 1 más 1 es 2 puntos. Después podés inventar, bueno, todo esto, por eso a veces, ¿qué es lo que pasa? La economía tiene una cuestión muy, vamos a decir, como vos decís, muy fría, muy calculadora, y después está, voy a utilizar un término, el verso de la política, de que te hace creer de que hay una cosa y que hay una fórmula mágica. Yo siempre le digo, el tipo que le venga a decir que en economía hay una fórmula mágica, lisa y llanamente le está mintiendo, así. En economía, en ningún manual de economía, por lo menos de lo que yo conozco, existe una fórmula mágica. Entonces dice, bueno, esto hay que hacerlo así, así. Después están las discusiones estas, en donde, por supuesto, están los famosos lobbies, todo, bueno, la relación, decir, bueno, no, porque yo arreglo los famosos los precios regulados, los negocios que están regulados, en donde no es que yo pongo un precio en función de mi servicio, mi competencia, sino es cuánto me permite el gobierno de turno. El tema de la energía eléctrica. La energía eléctrica no es que a vos te vienen a conquistar de alguna forma para que vos le consumas energía eléctrica a ellos. No, ellos tienen que arreglar con el funcionario para ver qué tarifa le van a poner. Y después vos la tenés que pagar, ¿por qué? Porque es un monopolio y bueno, la alternativa es no tener luz, digamos. No hay margen. Pienso en futuro y en proyecciones. Sí. Recuerdo el propio presidente había hablado que cuando uno apaga la máquina de imprimir billetes, recién los resultados se ven 18 a 24 meses, sí, que uno tarda en poder ver ese efecto. Hoy estamos viendo, a ver, la inflación viene a la baja desde diciembre que tuvimos el pico, venimos en 5 meses consecutivos, si tomamos el pico, 4 meses consecutivos de inflación a la baja. ¿Creen ustedes que este va a ser un año o en las proyecciones en que la inflación va a poder romper la barrera del 5% mensual, o es muy difícil hacer esas proyecciones, por lo menos para el 2024? Yo creo que, a ver, hacer una proyección, no digo con exactitud, no es real, digamos. Lo que sí, por eso yo te decía, todas estas cuestiones te permite determinar la tendencia. ¿Cuál es el camino, digamos? El camino, si vamos a este ritmo, el camino te indicaría de que vamos a ir a una inflación medianamente razonable,
razonable para la historia argentina, porque lo razonable, digamos, 8%, decir, en un país, no sé, No, en sí, es una Suiza, inflación anual. 8% es una locura, Sí, sí, digamos, sí. anual. A ver, fue la inflación que tuvo, para hacer referencia, 8% de una inflación que tuvo Estados Unidos en un año en el tiempo de pandemia. Exactamente. E hizo que tambaleara el gobierno de Biden. Exactamente. Fue, digamos, era un desastre, digamos. Sí, sí. A ver, vamos a tender a una inflación más baja, como te digo, como consecuencia de lo que te decía hace un rato del tema de la política monetaria y fiscal. Ahora, va a depender mucho de qué grado de sustentabilidad tenga toda esa política monetaria y fiscal. Esto yo siempre hago un parangón, digamos, con un enfermo. El enfermo está súper enfermo, que es la economía argentina, está muy enferma, con un montón de cosas. Bueno, no sé, tiene cáncer, tiene politraumatismo, tiene todo lo que. Y te agarró dengue. Y te agarró dengue. Y te agarró dengue. Y una infección intrahospitalaria. Completito. Y encima sos alcohólico. Claro. Tenés vicio, todos esos vicios. Sí. Vicio. Y después, y tuviste un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico de emergencia? Llega, resulta que estaba sangrando y estaba con la fiebre por altísima. ¿Qué es lo que dice? Bueno, a ver, cortemos la hemorragia y le bajemos la fiebre. A ver, hagamos esto, qué sé yo. Eso es lo que hoy estamos en economía. Hemos atacado la parte fiscal. Siempre y cuando el médico tenga los recursos, ¿no? Eso también. Claro. No voy a decir cosas que tenga la capacidad, no tenga paracetamol en el hospital, porque justo le recortaron en el recorte de los números de que el la diagnóstico sea el acertado, digamos, todas estas cosas, pero ¿qué es lo que hace el médico? Bueno, le cortemos la hemorragia, a eso lo podemos hacer, compararlo con el déficit fiscal. Cortemos los gastos, cerremos los números como sea, porque acá se hizo este ajuste, digamos, fiscal, se lo hizo a los garrotazos. Dijo, bueno, a este no le paguemos, licuemos acá. Está la deuda con Camesa. La deuda con Camesa, que son como 2.000 millones de dólares, 1.500, no sé cuánto. La pateamos para más adelante, a este no le pagamos, a este lo cepillamos, a este no lo aumentamos. Cerramos el número, cortamos la hemorragia, hicimos un torniquete. Y ahora le demos, no sé, algo para que baje la fiebre, está bajando la inflación. Es decir, Lo que pasa es que cuando vos hablas de esos números inmediatamente, ya que ayer lo homenajearon a Menem, a mí se me ocurre en los 90 que muchas veces uno escuchaba a los economistas hablar de las medidas valoradas. Hay muchos economistas que celebran a Cavallo, y para mí fue un flagelo para la Argentina. Fíjate cómo tenemos conceptos distintos, ¿no?, en la Argentina. Porque la explosión del 2001 es responsabilidad de muchos economistas liberales que nos llevaron a ese 2001. Entonces, es como una eterna discusión que tenemos los argentinos. Sí entendemos que hay un sangrado y que hay una fiebre alta, pero las medidas terminaron, de un lado y del otro, terminan golpeando siempre a los mismos. Y es muy paradójico eso. Esa es una explicación que me cuesta escuchar de los economistas en general, ¿no? No hay autocrítica tampoco. El tema, por eso, hay un dicho, no sé quién lo dijo, pero decía, ¿para qué están los políticos? Vamos a decirlo con un término más suave, para hablar tontera. ¿Para qué están los asesores? Para evitar que hagan las tonteras. Ahora, eso, evitar no significa, o tratar de evitar no significa que la hagan, que no la hagan. Los políticos a veces cometen muchos errores, y acá tengo que hacer una defensa, digamos, de la profesión. El problema, digamos, los economistas dicen, 1 más 1 es 2, ¿entendés? No, y el otro te discute, no, porque yo tengo la forma de que lo voy a construir esto va a ser 4. Y después termina siendo de que 1 más 1 es 2, y termina volando todo por el aire. 2001 fue eso. Se le dijo hasta el cansancio, tenemos que terminar, tenemos un déficit fiscal porque si no la convertibilidad no es sustentable. Claro. La convertibilidad era una herramienta para tener estabilidad y terminar con la inflación. Tuvimos 10 años más o menos de estabilidad. Los precios no cambiaban, digamos. Era, no sé, el 0, algo, una cosa así. Y teníamos una moneda de una forma
ficticia podríamos decir, que era la convertibilidad, pero teníamos una moneda. Lo que vos no podés hacer en economía es no tener moneda. La moneda es la columna vertebral de la economía. Ahí, digamos, es el organizador de todo el sistema de precios. La economía es una asignación de recursos. Es decir, vos tomás decisiones. Los recursos son escasos, no tenés todo de todo. Nada, hasta el aire creo que puede ser infinito, y hasta por ahí nomás. Entonces vos tenés que tomar decisiones, y tomás decisiones en base a una escala, ¿no es cierto?, de prioridades. Entonces, el sistema de precios es lo que te permite ir distribuyendo, es decir, a ver qué es lo que tiene más valor, bueno, le vas a dar una mayor prioridad al que tiene menos valor, toda esa cuestión. Pero para eso los precios tienen que tener una referencia que se canaliza a través de la moneda. Si vos no tenés moneda, no podés hacer nada en economía. Entonces se recupera, en la convertibilidad se trató de recuperar, de decir, bueno, tenemos la columna vertebral la tenemos, no sé, la tendremos en forma artificial con esa convertibilidad, pero la tenemos. Pero ojo que tenés que tener un equilibrio fiscal, porque salvo de que ese desequilibrio, como te decía al principio, tengamos la forma de financiarlo con endeudamiento, que también tiene un límite. No es que te van a prestar para siempre. Te van a venir, a ver, te viene un fondo de estos de inversiones que prestan plata, o el mismo Fondo Monetario. Sí. Te viene y te revisa las cuentas y dice, no, si vos seguís este camino, después no me vas a poder pagar lo que yo te di. Es así de simple. Entonces, volviendo, mirá lo que estamos discutiendo, la convertibilidad. No, lo que pasa es que justo ayer lo mencionaron. No, pero cometimos el error, sí. Y los economistas, yo me acuerdo, digamos, tenía unos cuantos años menos, y era el tema, se le decía, tenemos que terminar con el déficit fiscal, porque si no, la convertibilidad explota. Y bueno, explotó. Rolando, nos quedan un montón de charlas pendientes aquí. La próxima te consultamos de cómo invertir, qué sugerís en estos tiempos donde ¿cuánto bajó? ¿Al 40%? La tasa ahora nominal anual sugerida por el Banco Central es del 40%. Obviamente para el inversor tradicional, sin mucho conocimiento, el recurso rápido era plazo fijo. O dólares. Bueno, el dólar viene planchado también hace mucho. Recién ayer tuvo un salto el paralelo, el blue. Sí, 25 pesos. Y hoy el plazo fijo hoy sí quedó totalmente desbalanceado respecto a cómo se está moviendo la inflación. Te preguntamos en la próxima, si tengo 2 millones, 1 millón, ¿qué hago? ¿Lo guardo bajo el colchón? ¿Pongo en plazo fijo? ¿Compro dólares? Te invitamos a seguir charlando de cuestiones económicas. ¿Cómo no? Gracias por la visita. No, muchas gracias por la visita. 8:42 en El País, en la mañana de CNN Salta.